La Voz de América presenta. Republicanos del Senado de Estados Unidos aprueban paquete presupuestario que busca aumentar deportaciones. Ahora pasa a la Cámara Baja. La Casa Blanca destituye al director de una agencia de inmigración con la meta de aumentar deportaciones de migrantes irregulares. Más de 170 migrantes venezolanos fueron repatriados tras permanecer detenidos en Guantánamo. Y Ucrania sopesa un acuerdo de minerales que propone Estados Unidos en medio de las negociaciones de paz con Rusia. ¿Qué tal? Desde Washington los saluda Yasmín López. El Senado de Estados Unidos aprobó el borrador de un proyecto presupuestario que tiene el objetivo de reforzar las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza. El plan surge mientras la Cámara de Representantes prepara su propia versión. El asunto es que el plan del Senado está excluyendo importantes puntos. Carolina Valladares, explícanos qué es lo que está por fuera de esta versión del Senado. Así es, Yasmín. La propuesta del Senado podría no agradarle al presidente Trump porque deja por fuera parte de sus promesas de campaña, como es la ampliación de las exenciones fiscales o también el recorte de impuestos para las grandes empresas. Donald Trump había prometido que quiere una hermosa y gran propuesta presupuestaria. Ahora tendremos que esperar y ver qué pasa con la propuesta que ya presentó la Cámara Baja, sin embargo que no cuenta ni siquiera con el apoyo de todos los republicanos. Así pues, la propuesta presentada y aprobada por el Senado podría consistir y quedarse en un plan B en caso de que la Cámara Baja ni siquiera se ponga de acuerdo para aprobar su propia propuesta. Tras una sesión que se alargó toda la noche, la mayoría republicana del Senado logró un éxito parcial con la aprobación de un paquete presupuestario que incluye algunas prioridades del presidente Donald Trump. Entre las partidas incluidas por los republicanos, dinero que la administración Trump reclama para deportaciones masivas y seguridad fronteriza que encabezan su agenda. El hombre que asesinó a Laken Riley fue puesto en libertad porque no teníamos espacio para dormir. Eso no debería volver a suceder nunca más. 175.000 millones en este proyecto de ley asegurará que tengamos suficiente espacio para camas, que completemos, terminemos el muro y expulsemos a los pandilleros y otros criminales del país. Sin embargo, el paquete que los republicanos ven como un pago inicial a la agenda de Trump no contempla recortes de impuestos ni legislación para extender 4.500 billones de dólares en exenciones fiscales, como solicita la Casa Blanca. A pesar de que la oposición demócrata no logró paralizar el paquete presupuestario, su líder en el Senado celebró como un triunfo las enmiendas de su partido que alargaron el debate y obligaron a los republicanos a hablar sobre sus planes para recortar impuestos. Por primera vez este año, los republicanos del Senado se vieron obligados a dejar constancia y defender sus planes de recortar impuestos para los amigos multimillonarios de Donald Trump. Lo que pasó esta noche fue solo el comienzo. Este debate durará semanas y tal vez meses. La presión recae ahora sobre la Cámara Baja, donde líderes republicanos insisten en que quieren aprobar su propio texto a gusto de Trump, incluyendo recortes de impuestos para las grandes empresas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Bien, y después de un mes de mano dura contra la inmigración ilegal en Estados Unidos, el presidente Donald Trump también intensifica las medidas para facilitar la detención de inmigrantes. La Casa Blanca asegura que las cifras aún no cumplen las expectativas. Jacopo Luzzi, así las cosas, ¿qué podemos esperar en adelante? Bueno, Yasmín, podemos esperar, según los expertos, un despliegue más amplio de los militares para operar los aviones de deportaciones y, como revela el diario The New York Times, el uso de sitios militares alrededor del país para detener a los migrantes indocumentados. Además, un uso más grande de la base naval de Guantánamo, donde el presidente Trump dijo que quiere enviar hasta 30.000 personas. Al mismo tiempo, haber nombrado a los carteles como grupos terroristas facilitará el arresto y deportación de sus miembros. El gobierno de Donald Trump deportó a más de 37.000 personas durante su primer mes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, una cifra inferior al promedio mensual de 57.000 deportaciones y expulsiones durante el último año de la administración de Joe Biden.
La Casa Blanca busca aumentar este número y destituyó a Caleb Vitello, director encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ante el malestar de Trump y sus consejeros con el ritmo de las deportaciones. Nos estamos centrando en los realmente malos. Tenemos conocimiento de 11.088 personas que son asesinos, que son realmente asesinos. Las cifras sugieren que Trump podría tener dificultades para igualar las tasas de deportación más altas durante el 2024, cuando un gran número de migrantes fueron atrapados cruzando ilegalmente, lo que los hizo más fáciles de deportar. De hecho, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza registró un promedio de 285 cruces ilegales diarios en la frontera sur en este mes. Ha bajado aproximadamente un 94% en comparación con esta misma época el año pasado, cuando cada día había casi 4.800. El esfuerzo de deportación podría despegar en varios meses, gracias a acuerdos con Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para recibir a deportados de otras naciones. Mientras tanto, el gobierno está tomando medidas para facilitar la detención de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales y para detener a más personas con órdenes de deportación definitivas. Durante las primeras 3 semanas de Trump en el cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó a unas 14,000 personas, dijo la semana pasada el zar de la frontera Tom Homan. Eso equivale a 667 por día, el doble del promedio del año pasado, y en camino de alcanzar 250,000 de arrestos anuales. Gracias, Jacopo. Y este jueves, 177 migrantes venezolanos fueron repatriados desde Guantánamo con una parada en Honduras y finalmente llegaron a Venezuela en una operación conjunta entre Estados Unidos y una aerolínea estatal venezolana. Álvaro Algarra nos reporta desde Caracas. El grupo de migrantes deportados a Venezuela este jueves se suma a 190 venezolanos repatriados hace 10 días, en el marco de la política de deportaciones masivas adoptada por el presidente Donald Trump. El ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, recibió a los deportados. Ya ellos vienen previamente identificados con cartahuellas y pasan por aquí igual, se les hace la revisión, chequeo médico, van, se bañan, se cambian, se alimentan y comienza una serie de entrevistas. ¿Por qué? Porque bueno, Estados Unidos dice que ahí estaba gente del Tren de Aragua y delincuentes, ¿no? La abogada especialista en temas migratorios, María Montoya, manifestó que a pesar de las deportaciones, las causas de la migración de venezolanos hacia Estados Unidos y otros países continúan. La economía familiar, la falta de poder cumplir con las necesidades básicas, salud, vivienda y empleo. Sin referirse a los deportados, el presidente Donald Trump criticó este viernes nuevamente que Estados Unidos adquiera petróleo a Venezuela en lugar de extraerlo ellos desde su propia tierra. Hicimos a Venezuela fuerte de nuevo. Le hemos dado mucho dinero. Ellos nunca pensaron que iban a tener esa cantidad tan grande de dinero y muchas personas se están yendo. Entonces tienes a una persona con mucho petróleo debajo de sus pies. Con este vuelo hasta el momento suman 367 venezolanos deportados. Y aunque la postura oficial de Washington se mantiene en no reconocer a Maduro, ambos gobiernos iniciaron contactos enfocados en la migración y la liberación de estadounidenses presos en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y de regreso a Estados Unidos, venezolanos y ya varios grupos de defensores de inmigrantes han interpuesto varias demandas contra el gobierno de Donald Trump por poner fin al TPS, que evita la deportación de por lo menos 600,000 venezolanos que viven en el país. La información la tiene José Pernalete. Desde California y Maryland se unen esfuerzos para demandar al gobierno de Estados Unidos tras la anulación del TPS a favor de los venezolanos. Activistas consideran que esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional atenta contra la seguridad de los amparados por este recurso. Los venezolanos con TPS no somos criminales. Los inmigrantes en general no somos criminales. Activistas argumentan que la terminación de este recurso es ilegal y discriminatoria y que pone en riesgo a decenas de miles de personas que deberían regresar a un país en crisis sociopolítica. Que ahora se encuentran en un limbo,
porque el gobierno ya tiene su información. Había señalado anteriormente, bajo la administración de Biden, que iban a extender el beneficio de TPS, que les daría unos 18 meses más. El Departamento de Seguridad Nacional también canceló la extensión del mismo amparo migratorio por 18 meses otorgado a los haitianos. Este TPS expirará el próximo mes de agosto. En nuestro punto de vista es una decisión cruel, sin compasión, sin corazón, que va a poner personas muy vulnerables en gran peligro. En una publicación oficial, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que la decisión refuerza el carácter original de un estatus temporal. Asegura que el sistema de TPS ha sido abusado al otorgarle protección migratoria incluso a quienes han ingresado de manera ilegal a Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami. 200 migrantes llegaron a Costa Rica este jueves tras ser deportados por Estados Unidos. Donaldo Hernández nos informa que como parte de un acuerdo entre ambas naciones, el grupo conformado por personas de varias nacionalidades, entre ellas asiáticas, fue trasladado a un centro de atención cerca de la frontera con Panamá. A bordo de este avión arribaron a Costa Rica 135 migrantes procedentes de Estados Unidos, todos de origen asiático, según las autoridades. El presidente Rodrigo Chávez asegura que tras un acuerdo con Estados Unidos, su gobierno aprobó el ingreso de un total de 200 migrantes deportados, quienes permanecerán temporalmente en el país. Los Estados Unidos, que nos está tratando muy bien, y nosotros a ellos también, nos dicen, vea, ayúdenos con recibir a 200 inmigrantes de lugares como Uzbekistán. Organismos de derechos humanos temen que los ciudadanos asiáticos puedan correr riesgo de tratos crueles o degradantes tras retornar a sus países de origen. En ese sentido, Costa Rica no descarta brindar protección. Cualquier persona de cualquier nacionalidad que se sienta amenazado y llegue a nuestro país y eso se evidencia una causa probable de persecución, verdaderamente Costa Rica aplica el derecho internacional en estas partes. Organizaciones costarricenses trabajan en conjunto con las autoridades para brindarle asistencia a estos 135 ciudadanos, quienes permanecen en el Centro de Atención Temporal de Migrantes. De verificar que puedan ser abordados adecuadamente, los menores atendidos por las instituciones que puedan tener, que sean debidamente documentados. Se espera que en los próximos días arriben otros 65 ciudadanos deportados de Estados Unidos como parte de este acuerdo con Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América. México abrió un enorme centro de recepción de migrantes en Ciudad Juárez. Este espacio, con capacidad para 2.500 personas, ofrecerá alimentos, albergue, atención médica y apoyo integral tanto a mexicanos como a extranjeros deportados por Estados Unidos. Zaira Carrasco, del Instituto Nacional de Migración de México, destacó que el centro busca responder al flujo migratorio en la frontera y cuenta con una coordinación específica para atender a cada grupo de migrantes. Y en más noticias, la administración Trump mantiene su enfoque en las negociaciones para la paz en Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos impulsa un acuerdo sobre minerales que espera sea firmado por el presidente Volodymyr Zelensky. Celia Mendoza nos amplía. El presidente Donald Trump reiteró este viernes durante una reunión en la Casa Blanca con gobernadores republicanos su compromiso para acabar con la guerra en Ucrania, asegurando que su administración no permitirá que continúe. Mientras decenas de misiles iluminaron el espacio aéreo de Kiev la madrugada de este viernes, la presión aumenta desde Washington para que el presidente de Ucrania acepte un acuerdo sobre minerales ofrecido por Estados Unidos en el contexto de las negociaciones de paz con Rusia. Tenemos que terminar esto. Es malo para Rusia y para Ucrania y es malo para nosotros desde un punto de vista humanitario. Tuve muy buenas conversaciones con Putin y no tan buenas con Ucrania. No tienen cartas, pero juegan a ser fuertes. No dejaremos que esto continúe. Esta guerra es terrible. Las declaraciones del mandatario se dan tras finalizar una larga jornada de negociaciones entre el gobierno ucraniano y Kit Kellogg, enviado especial de Estados Unidos.
amplias y positivas conversaciones con Zelensky, el valiente y asediado líder de una nación en guerra, y su talentoso equipo de seguridad nacional. El mandatario ucraniano expresó su intención de lograr un acuerdo pronto. Nuestras conversaciones restablecen la esperanza. Necesitamos acuerdos sólidos con Estados Unidos, acuerdos que realmente funcionen. Di instrucciones para trabajar rápido y con mucha imparcialidad. Los intereses económicos y los intereses de seguridad siempre deben ir de la mano, y los detalles del acuerdo son importantes. Cuanto mejor estén redactados los detalles, mejor será el resultado. El presidente francés Emmanuel Macron visitará el lunes la Casa Blanca con un mensaje claro. Así que lo que voy a hacer es decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, básicamente, no puede ser débil ante el presidente ruso Vladimir Putin. Con quien el presidente Trump, según el vocero del Kremlin Dmitry Peskov, podría reunirse en persona cuando se den las condiciones. El presidente Putin sigue abierto a un acuerdo en torno a Ucrania mediante negociaciones pacíficas. Otro mandatario que se ha pronunciado es el polaco Andrzej Duda, quien dijo que no tiene duda que el presidente de Estados Unidos está siendo guiado por su gran sentido de responsabilidad por la estabilidad global y la paz. Se espera que el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, se reúna con Trump el jueves. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Hamas entregó este viernes el cuerpo de la rehén israelí Shiri Bibas después de que el ejército israelí afirmara que uno de los cuerpos entregados ayer no correspondía a ningún rehén. De acuerdo de los cuerpos entregados este jueves, 2 fueron identificados como los niños Kefir y Ariel Bibas, pero un tercer cuerpo, que supuestamente era de la madre, permanecía sin identificar. La Cruz Roja expresó su preocupación por la falta de un manejo adecuado en el proceso de liberación y enfatizó en que la responsabilidad de examinar a los fallecidos recae en las partes del conflicto. Bien, y en instantes, un brote de sarampión se propaga en 6 estados de Estados Unidos y amenaza con seguir expandiéndose. Hola, ¿qué tal? Soy Natalisa Lasboitero. ¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Véalo. Uno de los museos más visitados de Washington, D.C. abre sus puertas para alimentar la curiosidad sobre la existencia de la humanidad. Y nos vamos al Viejo Oeste para revivir la historia de hombres a caballo y buscadores de plata que construyeron gran parte de las estampas de Estados Unidos en los años 1800. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos emitió una alerta sobre la propagación de un brote de sarampión. 6 estados ya registran múltiples casos, incluyendo Alaska, Georgia, Nueva York y Rhode Island. En Texas, las autoridades estatales han confirmado al menos 24 casos. Laura Sepúlveda nos reporta desde Austin.
cerca de 6 decenas de casos de sarampión, confirmó el 18 de febrero el Departamento de Salud de Texas en ese estado. El virus ya pasó la frontera y llegó a Nuevo México, que se integra a la lista de ya 6 estados con casos confirmados. No todos tienen una complicación del sarampión o necesitan realmente un tratamiento médico agudo. Estimamos que tal vez entre 100,000 y 200,000 muertes se deben al sarampión cada año en todo el mundo. Como cualquier otra infección respiratoria, el sarampión genera fiebre, tos, conjuntivitis y congestión, además de un salpullido que frecuentemente se inicia en la boca. Las consecuencias para los no inmunizados pueden ser más severas, creando incluso complicaciones neurológicas. Hay casos donde los niños están muy jóvenes y todavía no tienen la edad requerida para estar vacunados, pero hay otros niños que los papás prefieren no vacunarlos. La creciente resistencia a la inmunización preocupa a prestadores del servicio de salud, que además cuestionan si están preparados para un aumento del brote. Con los niveles de flu que hemos tenido en los hospitales, a veces estamos muy ocupados, entonces no sentimos que tenemos todos los recursos que necesitamos. Equipo para protegernos a nosotros mismos y ciertos cuartos para prevenir que se contagien otras personas. Si vemos una reducción adicional en la aplicación de la vacuna contra el sarampión en los Estados Unidos, nos estaremos exponiendo para brotes de sarampión más frecuentes y de mayor magnitud. Además, alerta sobre la remoción de ayudas a países de bajos recursos, lo que podría generar una mayor y más rápida propagación del virus y un aumento en la tasa de mortalidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Se recrudece la batalla entre el Estado de Nueva York y el gobierno federal, luego de que el Departamento Federal de Transporte interpusiera una pausa a un peaje que se cobra para mantener la isla de Manhattan descongestionada. Ahora la gobernadora Kathy Hochul ha dicho que defenderá la soberanía estatal. Ángela González nos amplía. La más reciente batalla legal entre el Estado de Nueva York y el gobierno federal gira en torno a un peaje de descongestión, luego de que el Departamento Federal de Transporte revocara el permiso otorgado por el gobierno de Joe Biden en noviembre. La gobernadora de Nueva York defendió la soberanía del Estado, dijo que mantendrá el peaje y presentó una demanda en los tribunales. Esto es un ataque a nuestra identidad soberana, a nuestra independencia de Washington. Somos una nación de estados, por eso luchamos. Mientras el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, envió una carta al presidente Donald Trump agradeciendo la decisión de derogar el peaje, alegando que obliga a los contribuyentes de Nueva Jersey a financiar el sistema de transporte neoyorquino. Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que debería desaparecer. Es demasiado caro lo que estamos pagando ahora. No es a través del proceso legal, sino es un dictado. Y eso por eso está mal. Yo no manejo, así que a mí me conviene porque yo más bien tomo el autobús y así no tengo que lidiar con tráfico. El peaje es solo la piedra angular de la pelea entre el Estado y la Casa Blanca. La cooperación con inmigración y el indulto al alcalde Eric Adams son otros puntos álgidos. Además, la gobernadora dijo que Nueva York no se rige por monarquías en más de 250 años en respuesta a una publicación de Trump de "El peaje está muerto, larga vida para el rey". Hochul agregó que se trata de una revancha. La zona de alivio de congestión es la primera en todo el país. Se puso en marcha tras varios retrasos el 5 de enero, 2 semanas antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al volver, Ecuador busca apoyo de fuerzas especiales internacionales para combatir crimen organizado. Esta semana en Foro, ¿en qué consiste la estrategia del presidente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania? Ha sido claro el presidente Donald Trump en 3 pilares que son el alto al fuego inmediato, los mecanismos de disuasión y una mayor contribución europea. Yo creo que durante la campaña del presidente Trump, él dejó muy claro su posición frente al conflicto. Foro, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. En Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa busca apoyo de fuerzas especiales internacionales para librar su lucha contra las organizaciones criminales. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa. En medio de la intensificación de los operativos en las calles del país ante la nueva ola de violencia, el gobierno ecuatoriano busca la incorporación de fuerzas especiales de países aliados en la lucha contra las mafias que operan alrededor del tráfico de drogas. Este anuncio se suma a una propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Daniel Noboa en septiembre pasado que permita bases militares extranjeras. Cuando hablamos del crimen organizado transnacional, se habla de que se necesita fortalecer la cooperación internacional para reforzar las capacidades en pleno ejercicio de su soberanía. Sin embargo, esta propuesta recibe críticas. La profesora universitaria Carla Álvarez cuestionó los resultados alcanzados por la administración de Noboa. Hay un reconocimiento implícito de que todo lo que se hizo no fue suficiente. La académica ve poco probable obtener esa cooperación, dado el giro de la política exterior de Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump y una situación similar en Europa, preocupada en este momento por alcanzar una tregua entre Ucrania y Rusia. Lo que pasa al interior del Ecuador no es un tema relevante que atente contra la seguridad internacional, pero tampoco está atentando contra los intereses propios de los estados. Léase Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. El índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024, presentado esta semana en México, ubica a 3 poblaciones ecuatorianas entre las 15 más peligrosas del mundo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Tenemos más, hacemos una breve pausa, pero ustedes no se muevan, ya regresamos. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Atentos porque en Nueva York dan un giro sorprendente en el mundo del arte. La casa de subastas Christie's acaba de lanzar la primera subasta de obras creadas con inteligencia artificial, algo que rompe por completo con los métodos tradicionales de creación. Entre las piezas hay una pantalla que cobra vida según las indicaciones del espectador y una máquina publicitaria. Eso sí, la curadora Nicole Sells-Giles dejó claro que la inteligencia artificial no busca reemplazar a los artistas, sino potenciar su creatividad. ¿Ustedes qué opinan? Con esto me despido por hoy. Feliz fin de semana.